La IA generativa ha llegado como un torrente a nuestras vidas, con una gran cantidad de casos de usos que nos facilita el día a día. Chatbot de nueva generación, elaboración de resúmenes, extracción de insight y un montonazo más. Pero hay una regla universal siempre que hablamos de inteligencia artificial, y es que para hacer IA de calidad necesitamos gran cantidad de datos y que estos sean de buena calidad. Las empresas, con la llegada de la IA generativa, se están dando cuenta que sus despensas de datos, sus almacenes, no estaban todo lo ordenados que debieran y no tenían el volumen de datos necesitado para hacer inteligencia artificial. Para hablar de todo esto, hoy contamos con Pablo Carlier, Head of Data e Inteligencia Artificial de Iberia en Google Cloud. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tomás? Bienvenido. Me alegro de verte. Gracias. También tenemos a nuestro referente dentro de Goodly de datos, Andrés Navidad. Hola, muy buenas, Tomás, ¿qué tal? A mi lado, hoy no puede estar Óscar, que ha tenido un percance. Esperemos que vuelva con nosotros en el siguiente. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Nada, nos cuentas un poco pues a qué te dedicas, quién eres, antes de entrar un poco en materia. Muy bien. Bueno, ya nos conocemos, pero el resto a lo mejor no nos conoce. Yo soy Pablo Carlier. Yo llevo casi 7 años en Google y he tenido distintas responsabilidades. Ahora me encargo del negocio de data y de inteligencia artificial para España y Portugal. Antes he tenido la oportunidad de colaborar con vosotros cuando me encargaba del equipo de ingeniería para partners en distintas regiones. Antes de eso, pasé varios años en otras empresas del sector como Cisco y HP, pero siempre he estado muy cerca de ayudar a los clientes a tratar de adoptar la tecnología para resolver sus problemas de negocio. Y ahora yo creo que estamos en un momento muy especial dentro de esa misión, ¿no? Sí, sin duda, porque hoy uno de los grandes temas que queremos tratar es pues, todo el avance que está habiendo sobre el tema de IA generativa, LLMs, ¿no? Y sí que es verdad que parece que ahora ya no hay más IA que la IA generativa, ¿no? Es decir, ves muchos artículos, o la mayoría de los artículos parece que hacen mucho hincapié en qué modelo de LLM es mejor, ¿no? O ¿Cuántos Ks? claro, es decir, cuántos tokens eres capaz de soportar, pero ¿no te da la sensación de que a veces no se abarca lo suficiente el cómo preparar los datos que tienes que preparar, qué gobierno vas a hacer sobre esos LLMs? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué opino yo? A ver, yo creo que jugamos con un poco de ventaja en el hecho de que llevamos ya muchos años haciendo esto. Entonces, por poner un poquito de contexto, Google empieza a trabajar con inteligencia artificial prácticamente desde el principio. La misión de Google, que es organizar toda la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, rápidamente se detecta que no es conseguible con reglas y programando de la forma tradicional. De forma que, para nosotros, el ir creando mucha de esta tecnología ha sido una necesidad, ha sido algo casi inevitable. Y durante todo este camino, evidentemente, muchas de estas olas, el otro día nuestro CEO hablaba de que estábamos entrando en la 5ª ola de la inteligencia artificial, muchas de estas olas han sido acompañadas de necesidades nuevas y nosotros hemos ido teniendo que inventar mucha de la tecnología que nos ha permitido llegar hasta aquí. Por poner un poquito más de contexto, nosotros tenemos 15 servicios que todos los días tocan la vida de más de 500 millones de personas. 6 de esos tienen más de 2.000 millones de usuarios. La cantidad de información que necesitamos utilizar y luego procesar, preparar y aportar a la inteligencia artificial para construir esos servicios es enorme. Entonces, ese problema de ir viendo las distintas formas de aplicar los datos a la IA, los distintos sabores de IA, y luego en qué casos ha sido necesaria la IA generativa, que como sabéis fue una cuestión que surgió dentro de Google para tratar de predecir la siguiente palabra que metemos en el buscador y acertar con qué es lo que queríamos preguntar, que no necesariamente es lo que queríamos escribir, cómo cada una de esas distintas olas y cada una de esas tecnologías tiene una aplicación distinta. Entonces yo creo que hay todo un catálogo, todo un universo de casos de uso distintos. La IA generativa es una herramienta que nos ayuda ahora a hacerlo mucho más natural, a democratizar el acceso a esta tecnología para mucha gente, porque las máquinas aprenden a hablar en nuestro idioma, pero no todo es un clavo. No es el único martillo que tenemos. Hay muchas otras herramientas en nuestra caja. Claro. Ha cambiado bastante porque yo me acuerdo hace unos años cuando íbamos a hablar con algunos de nuestros clientes y surgía la necesidad de hacer inteligencia artificial, lo primero que hacíamos era la pregunta de ¿tienes datos?
cuántos datos tienes, y me acuerdo que era un poco broma, ¿no? Porque hay forma de, si realmente no tienes los datos, lo que tenemos que hacer es ver cómo los obtenemos, ver cómo los guardamos, y dentro de 6 meses, dentro de un año, hablamos para poder hacer inteligencia artificial. Ahora con los LLMs, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, ¿esto ha cambiado? ¿Ya los datos no importan realmente? Depende. Ha cambiado en el sentido de que ahora tienes una herramienta a la que ya se le ha aportado muchos datos desde el principio, que ha sido entrenada con una cantidad de información ingente y que ha aprendido a encontrar relaciones entre esos puntos de datos y se ha construido una especie de mapa mental interno. Y sabe relacionar conceptos. Ahora, para mí realmente el potencial, la oportunidad que nos trae esta nueva tecnología no es tanto lo que ya sabe el modelo. El modelo funciona como un algoritmo de compresión. Es equivalente a si tú vas a una librería y te lees todos los libros. ¿Cuántas películas has visto en tu vida? Más o menos. A lo mejor miles. 300, 400. Y miles. Imagínate que fueran 200. Vale. Estoy convencido de que sabes más o menos describirme la trama de todas las que has visto. O de las que te acuerdes. Pero estoy convencido de que no eres capaz de citarme con total precisión el nombre de todos los personajes o algo que suceda en un momento concreto. Es decir, tú has leído un montón, has aprendido un montón, has visto muchas películas, has adquirido mucha información y tienes un resumen de esa información. Has conceptualizado mucha esa información, pero no eres una base de datos. Para mí el potencial está en aprovechar ese esquema mental y esa capacidad de relacionar conceptos, pero luego encontrar un proceso de negocio del que tengas datos suficientes y esa capacidad de comprender, aportarla sobre esos datos. Y ahí es donde entra la magia. Entonces sí necesitas información para que luego esa capacidad que tienen los modelos de conceptualizar y relacionar conceptos la apliquen a tu información. De forma que, aunque necesites pocos ejemplos para darles una forma que te aporte a ti, sigues necesitando al final tu información de tus procesos de negocio si quieres resolver problemas de tu negocio. Y no solo esa información, sino también saber cómo preguntar al modelo, que ahí es donde una de las cosas que está saliendo una tan de moda, ¿no? El prompt engineering. A cada modelo. A cada modelo. A cada modelo. A cada modelo. Porque los modelos, como comentaba, ¿no? El que nos viene así de fábrica, el que entrena a Google o otras empresas, es una persona muy lista que ha leído mucho, que a lo mejor pues se sabe la Wikipedia, se ha visto todas las películas, pero realmente no tiene por qué saber de tu negocio, no tiene por qué saber de tus datos. Entonces es en el momento cuando, si tienes los datos organizados, le puedes decir todo lo que tú sabes, que es un montonazo, más esto, para contestarme en el momento, que sería, ¿no?, como embedding, o luego incluso siéntate durante unos días en la sala y con todo lo que sabes, aprende con mis datos a asimilarlo, ¿no? Sería un poco así la metáfora. A ver, hay un recorrido que le planteamos a muchos clientes que estén empezando a trabajar con estas tecnologías, que es la aproximación típica de primero gatea, luego camina y luego corre. El gatear es empezar a familiarizarte con las capacidades que tienen estos modelos según vienen. Entender cómo les debes preguntar para obtener el tipo de respuestas que te gustaría obtener. Pero no te fíes realmente de lo que ya sabe el modelo, porque ahí no te va a aportar mucho valor. Sobre todo el valor que te va a aportar no va a ser diferencial, porque tú al final estás utilizando la inteligencia artificial para obtener una diferenciación en tu negocio, para obtener una ventaja competitiva o para optimizar procesos. Y para eso, lo que te va a hacer especial a ti, tu salsa especial, son tus datos. La segunda etapa, que es la de caminar, es en la que tú le preguntas al modelo, pero le aportas contexto. Y es donde las Ks y los tokens, claro, estas cosas, esas palabras que suelen aparecer por ahí, ¿qué ventana de atención tiene mi modelo para que yo le pase contexto? Ahí es donde eso empieza a ser interesante, porque tú le dices al modelo, tengo esta pregunta, pero no me contestes en función de lo que tú ya sabes, contéstame en función de todos estos ejemplos que te paso con la pregunta. Y ahí es verdad que hay muchos casos de uso, sobre todo ahora, cuando estamos abriendo la multimodalidad, y cosas como Gemini nos permiten abrir a 1 millón de tokens, que es, para ponernos en contexto, esto es equivalente a soltarle una película entera al modelo con la pregunta, o soltarle 11 horas de grabación de un contact center y preguntarle exactamente qué te dijo un cliente en cada momento. Ahí es cuando le puedes dar tu contexto sobre una pregunta en concreto. Y ya cuando estés listo para correr, entonces es cuando te diremos, vale, monta una arquitectura en la que aporta al modelo una forma de consultar no solo lo que ya sabía, no solo lo que te paso con la pregunta, sino te conecta a toda mi plataforma de datos corporativo. Busca en mi plataforma de datos corporativos y encuentra la información que mejor te va a ayudar a construir esa respuesta. Claro, y esto es muy importante porque no solo necesitas tener la información, sino necesitas tenerla organizada, con linaje y para no darle cosas falsas. Porque esto un poco, yo siempre cuento que es como cocinar con la Thermomix. La Thermomix es un cacharro increíble, pero si le pones pollo en mal estado, lo que te sale no es comible. No es comestible, claro. Entonces, el poder ir teniendo esto, asegurando, ¿no?, que los datos del cliente, la conversación
del call center es realmente como es o adaptada, es fundamental. Y en mi opinión también no solo es el hecho de que el dato esté bien preparado, catalogado, procesado, es el hecho de que esto no se convierta en un silo aparte. Aquí hay un riesgo de shadow IT bastante grande, que cada vez que hay una tecnología que tiene una curva de adopción como esta, que ves que es disruptiva, que todos entendemos, que le vemos un valor inmediato y la metemos en nuestros procesos de negocio o en nuestra vida cotidiana, el riesgo de que empiece a haber rápidamente un stack paralelo de IT al margen de tu gobierno de IT empieza a ser grande. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un modelo que ya está aportándote una solución a un proceso de negocio, yo creo que es mejor encontrar una herramienta que te permita estas nuevas capacidades, meterlas dentro de tu plataforma de IA y complementar lo que ya hacías y que no empieces a hacer cosas totalmente distintas. Y ahí es donde el tener esa integración le aporta muchísimo valor a los clientes en el medio y largo plazo. Claro. Ahí el problema es que a lo mejor muchos de los clientes, el tema de la IA, a lo mejor aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Que estamos aquí en España, ese tipo de perfiles no abundaban, no todas eran capaces de empezar a hacer una arquitectura, ya no solo una plataforma de datos, ¿no? Sino una orientación de MLOps, donde entrenan sus modelos, es decir, a lo mejor se le quedaba un poco lejos, pero sí eran capaces de montar una plataforma de datos. Entonces es lo que comentabas, ¿no? Es decir, estos nuevos modelos en los que tú ya no tienes que entrenarlos, ya lo hacen por ti, simplemente tienes que darle unas pautas. Es fácil que termines derivando a tu plataforma de datos, está muy bien, pero todo el stack que vas a empezar a crear es sobre esos modelos LLM. Y a lo mejor puede ser que crees ese silo, que me ha gustado el término usado by IT, que puede ser que te vayas un poco lejos. Y entonces ahí es donde estaba la pregunta de, ¿crees que se está poniendo suficiente esfuerzo en crear un ecosistema que se pueda, estos modelos y todo el procedimiento que tiene por detrás para integrarlo con tu plataforma de datos? ¿Crees que se está poniendo el suficiente esfuerzo ahí? Las conversaciones que estamos teniendo con los clientes han cambiado muchísimo en los últimos 8 o 10 meses. Al principio había muchísima curiosidad por los casos de uso más evidentes. Luego, lo que hemos ido viendo es que poco a poco los clientes, que son los que realmente están aportando esto a sus procesos de negocio, están viendo que pasar del prototipo del developer y del portátil a algo que te afecta a la cuenta de resultados requiere poner un poquito de orden. Y ahí es donde ya había un camino recorrido de darle a los distintos perfiles que hay en las empresas capacidad de usar la IA. Y llevamos muchos años trabajando en este problema. Entonces hay una perspectiva que es la de cómo le das al analista de datos herramientas que amplifiquen su trabajo de encontrar relaciones, agregados y dar respuestas a problemas conocidos gracias a la IA, cómo le das al científico de datos capacidad de explorar sobre un lago de datos de información desestructurada preguntas nuevas o patrones nuevos que puedan aportarle a tu negocio, cómo le das al desarrollador capacidades nuevas para que los embeba en sus aplicaciones de nueva generación, y esto va a cambiar la forma de interactuar en las aplicaciones móviles, en las webs, cómo le das al usuario de Business Intelligence un reporte, un informe, un cuadro de mando que use la IA por detrás. Cada uno de ellos va a querer utilizar un conjunto de datos distinto, con un patrón de consumo distinto, con una herramienta o un motor de análisis distinto, y muchos de ellos van a generar sus propios modelos. Lo interesante es que esto que vayan generando, que esto que vayan preparando, que esto que vayan disponibilizando al resto de la empresa, luego lo podamos ir reutilizando. Y para eso sí que es importante esa capa de gobierno y de gestión unificada de tu dato y tu IA, y muchos clientes han empezado a recorrer ya este camino, incluyendo ahí la IA generativa. Claro, porque el reto consiste en dar a los empleados, a los trabajadores de una organización, de una empresa, las herramientas posibles, de manera controlada y sin agobiarles con burocracia, ¿no? Que siga siendo ágil, que puedan desarrollar y puedan hacer su trabajo. Esto se ve mucho en el tema de datos cuando hablamos de capas semánticas, ¿no? De lo que quiero es que tú seas libre para jugar con control, pero que no tengas que ir pidiendo permiso ni tengas que pedir perdón, ¿no? Es dar esas facilidades al trabajador, bueno, en el fondo a las organizaciones. Yo creo que este camino se parece también al que empezamos a recorrer hace unos años ya, del data mesh. Porque la aparición de la IA generativa, lo que sí que está despertando es el interés de las líneas de negocio, muy rápidamente. Y en esa visión, esto que acabas de decir tú de no meter nueva burocracia a los equipos de tecnología, es algo que estábamos empezando a navegar antes. Los equipos de preparación de datos o de gestión de IT realmente estaban en un sándwich entre aquellos que producían datos, aquellos rincones en su organización que estaban generando la información y que se los pasaban y les decían, lidia con ella, almacénala, protégela, securízala. Y estos equipos de IT tenían que coger esa información de la que no conocen bien su origen, no entienden fenomenal cómo se va a usar, y darle un lugar y un hogar. Y luego los consumidores de datos dentro de la organización les pedían en tiempo y forma, no con 6 días, sino con 6 horas, acceso a esta información
para responder a sus preguntas de negocio. Y ahí el cambiar el paradigma y crear equipos de tecnología y negocio juntos, y luego crear un equipo de plataforma que le ofreciera servicios comunes para acceder a esos datos, para acceder a esas capacidades, para que luego los usen con autonomía, es lo que te permitía ir escalando y evitar que esto se convirtiera en una máquina con mucha más fricción. Yo creo que el haber recorrido ese camino durante los 2 años anteriores habrá ayudado a que cuando llega algo como la IA generativa, tú ya sepas que a lo mejor si tengo que hacer 2 preguntas a mis datos al día, porque soy un analista, puedo crear mi propio modelo dentro de algo como BigQuery, con BigQuery ML, y lo consumo internamente. Pero a lo mejor hay alguien a quien esta pregunta le aporta valor en otro lado de mi empresa. Bueno, pues hago que ese modelo también esté disponible en mi catálogo de modelos corporativo, lo publico a través de una API para que si alguien lo quiere consultar 1000 veces por segundo en una aplicación móvil, tenga forma de acceder a ello. Y ahí el darle acceso a esos distintos patrones de consumo sin reinventar la rueda cada vez es lo que estamos intentando hacer con estas plataformas unificadas que ofrecemos a los clientes. Bueno, eso es un gran reto que hay por delante, que hay que seguir avanzando. Porque, claro, luego te encuentras con muchas cosas y siempre van surgiendo problemas. Sí. Luego, vale, pues ya tenemos nuestra estrategia de datos y lo que vamos a ver empieza la implantación del proceso, ¿no? Y hay gran cantidad de problemas que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar temas, lo que hemos hablado, ¿no? Puede venir temas legislativos, ¿no? Que a lo mejor cambia la ley que se está trabajando ahora mismo en Europa y nos obliga a hacer cambios. Temas de soberanía. ¿Cuáles son las principales características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra estrategia de datos para enfocarnos en inteligencia artificial? Es un entorno tan cambiante que lo primero que debemos hacer, yo creo, es asumir que va a seguir cambiando. Y va a seguir cambiando desde muchas líneas. Ya no es solo la cuestión de la regulación, la normativa o las políticas de soberanía. Esto me recuerda mucho a cuando arrancó la revolución del DevOps, que seguro que vosotros estabais ahí metidos de lleno también. Y al principio había una sopa de letras, un ecosistema de tecnologías que luego terminó cristalizando en un stack del que había 4 o 5 alternativas para cada capa, pero que más o menos ya era algo conocido y homogéneo. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto aquí. Hay una colección de modelos gigantes, modelos pequeños, casos de uso que requieren una cosa u otra, lo que llamamos IA tradicional o IA predictiva, que ahora parece es hasta atrevido llamarlo IA legacy, ¿no? Tradicional, cuando respondes algo muy sofisticado, pero me hace gracia que lo hagamos. Va a seguir jugando un papel muy importante, de forma que entender que muchos de estos componentes tienen que ser plug and play. Debemos estar listos para en una cadena de suministro de software antes y ahora de soluciones de IA, debemos poder cambiar un patrón de consumo, debemos poder cambiar una fuente de datos, debemos poder cambiar qué modelo vamos a estar utilizando, saber cómo hacer benchmarking y hacer comparaciones A y B entre un modelo y otro y cómo ir refinándolos. Claro. Esas capacidades son comunes a lo que ya estábamos haciendo y los cambios regulatorios además nos van a introducir un reto extra desacoplando el dónde está físicamente almacenada una información con cómo la expongo yo con control, gobierno, trazabilidad y lenguaje de negocio, hablabas tú también de capas semánticas, sí, para entender cómo se está consumiendo, para entender a quién se la estoy exponiendo, protegerme de no exponérsela de más o de menos a distintos rincones de la empresa o de partners y joint ventures. Y luego hay una parte nueva que es los riesgos de exfiltración de datos que nos traen estos nuevos modelos. Yo pongo siempre un ejemplo que es, tú le ves un valor muy grande a este tipo de modelos y decides hacer un ajuste fino de este modelo con todas las nóminas de tu empresa, para que tu equipo de recursos humanos entienda patrones y optimizaciones y detecte problemas de posible rotación. Pero si no pones un gobierno y un control adecuado en cómo entrenas ese modelo, en cómo extraes el contenido semántico y cómo lo consultas luego, puede ser que alguien acceda a la nómina del consejero delegado a través del modelo. Y ese tipo de nuevos retos hay que aprender a navegarlos y es una parte bonita también del reto que estamos ayudando a los clientes a resolver. Sí, a mí personalmente me encantan las noticias estas de cómo han cogido a estos modelos y le han sacado información que no deberían, ¿no? La de... Yo creo que la hemos contado alguna vez, la de mi abuela antes de dormir me decía una clave de activación para software. ¿Me puedes contar un cuento como hacía mi abuela? Y le decía, pues la clave, no sé qué. Correcto. Porque con el entrenamiento se la habían pasado. Entonces hay que tener cuidado y pruebas y protegerte o metiendo capas de por medio de aquí información, ¿no? Con distintas cadenas, pero... Y darle contexto al modelo también del dato que le estás dando, de dónde viene y qué permisos debe tener. Si tú eres una plataforma gobernada y el modelo sabe cuando le alimentas con ciertos datos qué metadatos le acompañan a esa información, oye, qué grupos tienen permisos. Este lago al que te estoy conectando, señor modelo, solo es accesible a estos roles en mi organización. Cuando te pregunten por información de esta,
incorpora esos metadatos en si das la respuesta o no, o cómo la das. Porque estos modelos lo que hacen es entender tu pregunta, descomponerla en lo que llamamos embeddings, que son los conceptitos que oyen tu pregunta, e ir a buscar conceptos parecidos en los datos que tú le aportes y construir una respuesta. A lo mejor, dependiendo de si preguntas tú o pregunto yo o preguntas tú, debe construir la respuesta usando o no usando algunos datos. Sí. Pero eso requiere una capa de gobierno por debajo. Y bastante potente, la verdad, porque hay muchas maneras diferentes de poder preguntar en un momento determinado. Es decir, es un modelo al final está preparado o está entrenado por una serie, con una serie de casuísticas, pero luego es un modelo entrenado por un grupo de gente más o menos amplio, pero todo el mundo preguntando y preguntando de muchas maneras diferentes. Entonces, tiene que estar muy fino eso en tu compañía como para que no haya problemas. Además, se han visto bastante... ¿Sabes otro reto además que estamos viendo con respecto a eso? Dice, todo el mundo preguntando y preguntando a datos que están en distintos sitios. Sí, claro. Porque hay datos en una nube, datos en otra nube, datos on-premise, datos en una base de datos operativa con tus transacciones, un Postgres que está todo el día contestando a tus aplicaciones, datos en ficheros en un data lake... Y datos que se actualizan en tiempo real, que deberías consultarlos, claro. Eso es. Entonces... ahí es donde sí que es fundamental dar las herramientas multicloud a las empresas para que no tengan que andar replicando. Es imposible. Si tienes que replicar en todos los entornos las políticas y sincronizarlas, eso, la complejidad explota y eso se desmorona. Claro. Esa era una pregunta que teníamos ahora para hacerte sobre la estrategia multicloud. Si crees que facilita la adopción de esta tecnología, el poder tener no centralizado en una única tecnología, sino en un único proveedor, en este caso de cloud, por ejemplo, Google. ¿Crees que ayuda? A ver, es una respuesta compleja. ¿Ayuda en qué sentido? Porque para un caso de uso concreto, el tener todo colocado en el mismo sitio te puede simplificar mucho la velocidad. Y pues rápidamente la respuesta ahora al problema. ¿Cuál es el reto? Cuando alguien quiere que incorpores una pieza de información que va a estar fuera. Y todo el mundo va a querer agregar información que esté fuera. Porque todo el mundo, dentro de unos meses, descubrirá otra nueva necesidad de negocio y encontrará una solución SaaS, por ejemplo, que le dará el dato que necesita. De forma que conforme vamos haciendo cada vez más variopintas las estructuras digitales, el core digital de nuestras empresas, y vamos metiendo nuevos actores, la foto que teníamos perfectamente ordenada el día 1, cuando decidimos hacer algo, se nos empieza a ensuciar, porque viene una nueva disrupción que dentro de año y medio nos invita a trabajar con otro proveedor. Y ahora quiero incorporar la información de ese proveedor en esta foto. De forma que es mejor pensar desde el principio en una estrategia que te permita incorporar cuantas más orígenes y más destinos de información, mejor. ¿Cómo hacerlo? Pues empezando poco a poco. Entonces nosotros, por ejemplo, sabéis que tanto con la parte más analítica, que es BigQuery, tenemos una visión de que clientes que tengan información en Azure, que tengan información en Amazon o en Google Cloud, puedan utilizar el mismo motor de análisis, de políticas, de control y de gobierno que es BigQuery. Para la parte operativa hay una visión igual, que es AlloyDB, por ejemplo, que es una versión con esteroides de Postgres, que tenga también la posibilidad de correr en cualquier cloud o incluso on-prem o en el portátil del desarrollador, pero que ofrezca una visión unificada de los datos. Y luego te permite ahí correr, incluso, por ejemplo, correr ahí los embeddings y tener ahí tu motor vectorial ahí al lado del dato que necesitas. Pues darle a los clientes la variedad de dónde poder incorporar fuentes de datos en una capa que esté más o menos gobernada, o incluir a través de brokers de APIs otras fuentes externas como Salesforce o SAP o lo que sea. Es una apuesta que yo creo que les va a dar la flexibilidad a medio plazo para que no se les desmorone lo que monten el día 1. Claro, porque lo has comentado antes, ahora mismo el agua y la tierra están mezclados, ¿no? Está siendo una evolución, cada día salen nuevas cosas. El otro día comentábamos en plan de broma que lo que tardé desde el coche a mi casa a la oficina, ya el chat había cambiado y se había deprecado una cosa que habíamos dicho. Va volado. Entonces, ningún cliente quiere tener algo que le ate. Entonces, la facilidad no solo de llevar datos rápidos, sino de tener piezas que no... vendor locking, ¿no? Estamos hablando, pues siempre es una ventaja para poder cambiar. A ver, yo creo que siempre existe algo de locking con algo. Sí. Cada vez que escribes una línea de código, estás atado a esa línea de código porque vas a hacer que algo dependa de esa línea de código. Otra cosa es hacer arquitecturas, como hemos dicho siempre, ¿no? Con bajo acoplamiento, para que tú puedas intercambiar módulos. O sea, yo creo que no va a haber un único modelo que resuelva todos los problemas. Ni modelo in-house hecho por ti, ni modelos de lenguaje, ni modelos con otras arquitecturas a futuro. Y si lo hace, va a ser a lo mejor durante un periodo de tiempo muy pequeño hasta que salga otra tecnología. O es que no lo has expuesto a suficientes retos para darte cuenta que necesitabas otros. Entonces, asumir que vas a necesitar distintos sabores de tecnologías y luego tener una herramienta o tener una forma de trabajar que te permita enchufar el componente tecnológico adecuado al caso de uso adecuado, independientemente de si es de un proveedor
o de otro, o desarrollado por ti, o algo nuevo que todavía no conoces, va a ser clave. Y ahí yo creo que sí que es una ventaja el apostar por plataformas abiertas y que te den esa variedad desde el principio y te permitan, en igualdad de condiciones, consumir la tecnología propia de quien te lo está ofreciendo o una tecnología nueva. No con una penalización de costes o de rendimiento que te lo haga antieconómico, porque es muy fácil tener un discurso de apertura y open source, no es tan fácil ejecutarlo después. Sí, claro, nosotros lo que decimos siempre es que el vendor lock-in no es 0-1, ¿no? Es qué ventaja te está dando, ¿no? Y cuánto cuesta salir. O sea, es una pregunta compleja. ¿Y a qué nivel del stack te quieres casar? Porque en algún punto vas a tener alguna relación más estrecha, porque si no puedes estar cambiando todos los días de piezas de juego en el tablero. No, claro, sí. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos... Por eso a lo mejor hay cierto miedo, ¿no? El tema a pequeñas o grandes empresas, sobre todo en empresas más medianas, de empezar a adoptar este tipo de planteamientos por el hecho de que es todo tan cambiante que parece que va a ser una inversión que no va a tener un retorno, o va a ser difícil encontrar un retorno tan pronto. Y si dentro de 6 meses o un año va a empezar a cambiar todo y al final se consolida dentro de, me lo invento, 2 años, un stack relativamente amplio de tecnologías, parece que entonces va a ser ese el momento, ¿no? De empezar a adoptarlo, ¿no? Es que creo que el open source es un aliado fantástico para eso, porque independientemente de si tú utilizas un sabor u otro sabor, por ejemplo en ingeniería de datos, tú imagínate que quieres hacer ingeniería de datos, hay un estándar consolidado en el mercado, que es el ecosistema alrededor de Spark. Sí. Que si tú apuestas por utilizarlo, vas a encontrar talento en el mercado que lo sabe utilizar, con sus distintos dialectos, pero que tiene experiencia. Vas a utilizar proveedores de almacenamiento que pueden integrarse en esa foto, motores de análisis que puedes correr en una nube, otra nube, o en tu CPD si quieres, que te permiten trabajar en ese stack, y luego ya es trabajo tuyo, una vez que has encontrado una forma de trabajar, ver cuál es la pieza que te resuelve otros problemas, como la eficiencia, la escalabilidad, los costes. Pero apostar por una solución 100% propietaria te puede dar mucha velocidad en un momento, pero luego no permitir tanta flexibilidad. De forma que yo soy un believer grande del camino que estamos siguiendo desde hace ya 20 años en Google, que es el de adoptar el open source como la forma natural de hacer las cosas. Y voy a añadir un punto más. Si la tecnología es open source y está expandida por la comunidad, no solo encuentras gente, sino que hay suficientemente datos fuera para que estos modelos aprendan y te van a poder ayudar más, porque cuanto más datos, vamos a ayudar. Si le preguntas temas de programación de Python o Java, seguramente te conteste más que otros lenguajes menos usados. Entonces, esto de los modelos LLM, pues potencia todavía más en las ventajas de irte a un SQL, ¿no? A un Postgres o otras tecnologías. También invita a otras reflexiones, ¿eh? ¿Hasta cuánto va a ser esto una pescadilla que se muerde la cola y nos vamos a quedar en una especie los mismos errores? de cámara de resonancia en la que en el fondo hemos alimentado con un montón de conocimiento estos modelos y solo nos vamos a apoyar en ese conocimiento? Hay que hacer un esfuerzo de reentrenarlos, sí, claro, diversificarlos y mantenerlos. Hay un artículo bastante bueno en ese sentido de cómo esos modelos, cuando se tengan que volver a reentrenar el día de mañana, van a tener como uno de sus inputs la propia salida que ha tenido en el modelo. Es decir, ¿cómo se van a reentrenar? Es decir, va a haber un stock de datos generado por conocimiento humano y a partir de ahí, esa base, cuando se vuelva a reentrenar, ¿qué conocimiento se le pasa al modelo? ¿El conocimiento que ya ha generado previamente o la salida que ha tenido el modelo previamente? Es decir, sí. ¿Se va a guardar en una caja negra ese conjunto de datos inicial? Y ayudaba a pensar de si luego esos modelos van a ser tan buenos el día de mañana. Claro, porque se van a estar dando la razón a sí mismos todo el rato, ¿no? Entonces van a acabar como las vacas locas, ¿no? Un poco comiendo lo que... Depende de la estrategia que quieras seguir cuando los construyes. Y yo creo que hay una parte muy importante de arte en qué estrategia vas a seguir tú. Y yo creo que no hay un tamaño único para todos. Nosotros, en general, llevamos, como os he dicho, casi una década trabajando con este tipo de tecnologías y las usáis todos los días vosotros desde hace años. Hombre, que y más, que somos foros por claro, pero incluso de forma invisible las herramientas que han estado, o bien en el mundo científico, o bien en el consumidor, apoyando desde detrás los servicios que nosotros ofrecíamos, no necesariamente los modelos que hemos usado por debajo de todas han sido el mismo. Y hay casos, por ejemplo, en el caso de la investigación médica o en el caso del healthcare, hemos decidido que la mejor estrategia no era utilizar la misma versión de Gemini que utilizamos para otras cosas, sino entrenar un modelo desde cero, con conjuntos de datos específicos, con una estrategia de optimización de cómo preguntarle y cómo debe responder específica,
con otros controles, ¿no? Porque con unos controles es diferentes. no es lo mismo que, bueno, no lleve ni probar, ¿no? El bardo este que te contaba una historia, no es lo mismo que te cuente una historia para entretenerte que Claro. realmente cuando necesitas saber una prueba médica. Hay que diferenciar entre la aplicación y el modelo que hay por Claro. debajo. De nuevo, el conocimiento que se le aporta al modelo es un punto de partida, pero en mi opinión no es algo de lo que fiarse. Le da contexto para entender luego tu pregunta y tus datos y construir una buena respuesta. Pero no debemos utilizarlos como bases de datos. Debemos utilizarlos como herramientas de relacionar conceptos y construir luego nuevos conceptos, aunque ese concepto sea visual, como lo que hemos visto en generación de imágenes o vídeos, etcétera, voz, sonido o lo que sea. Pero debemos utilizarlos no por lo que saben, sino por cómo al aprender todo lo que han aprendido van a saber relacionar muy bien la información que tengo en mi organización y darme respuestas a preguntas nuevas. Antes hemos hablado de BigQuery, cambio un poco el tema y has comentado que BigQuery, claro, te permite hacer tus propios modelos. Pero hay otra manera de hacer los modelos, entonces un poco si podemos decir cuál sería la regla del pulgar, ¿no? Para ver cuándo tiene sentido usar BigQuery ML o cuándo tiene sentido irte ya para otras soluciones, ya de Vertex. Hay muchas formas. A ver, lo hablábamos un poquito antes de eso, ¿no? Que es dependiendo de quién seas, dependiendo del problema que quieres resolver, hay que darte una experiencia u otra. Si tú eres un analista que estás tratando de buscar en agregados, en información histórica, respuestas a preguntas conocidas, y te ayuda en un momento determinado, en 3 líneas de comando, utilizando un lenguaje que conoces, que es SQL, crearte una regresión logística, un XGBoost o lo que sea, para resolver un problema concreto, y te vale con una latencia de esperar unos segundos a tener una respuesta, llamarlo un par de veces al día, y eso te resuelve a ti en minutos la problemática de tener todo el potencial de la IA de Google sobre el dataset que ya conoces, manejas y tienes controlado sin tener que moverlo a ningún sitio, sin dependencias, la mejor solución para ti es BigQuery ML. Es posible, como decía antes, que luego alguien quiera reaprovechar eso. Pero probablemente entonces ya vas a querer darle un poquito más de vuelo. Vas a querer tener un pipeline para reentrenarlo, para medirlo, para saber cómo evolucionarlo, etcétera. Vertex te da toda esa instrumentación para poder hacerlo. Si tú quieres consultar algo 10 millones de veces al día, BigQuery no es el mejor lugar para hacer eso. Lo suyo es que de ese modelo que has creado, ojo, y que has registrado en tu catálogo de modelos en Vertex, que es donde tienes tú tu capa de gobierno de toda tu IA, que luego crees un pipeline en Vertex que te permita darle vuelo. Al contrario, también pasa. Hay veces que tú has generado en una práctica de ciencia de datos un modelo muy interesante, que es un modelo de propensión o de scoring de clientes o lo que sea, que utilizas en otro proceso de negocio, pero a un analista le puede interesar llamar a ese modelo, que lo pueda invocar desde BigQuery ML o incluso que pueda invocar un LLM y que pueda, desde el mismo almacén de datos donde tiene todas las reviews de sus productos, que pueda crear rápidamente una columnita al lado, llamar al LLM que le saque embeddings de todas esas reviews, llamar a un otro LLM que le dé en lenguaje natural una descripción de si esta review es buena o es mala y una sugerencia de respuesta. Es algo que está a las manos, al alcance de un analista que trabaja con BigQuery sin tener que saber cómo trabajar con una plataforma de IA. Y si luego ya desde BigQuery lo junta con las hojas de cálculo de Google, que es algo que es muy útil porque la verdad es que acerca mucho a gente que le tiene miedo a BigQuery y dice, joder, pero lo puedes tener... Como a mí, por ejemplo. Lo puedes tener en tu hoja de cálculo y también yo le veo mucho sentido para como prueba de concepto o para hacer... O sea, haces la prueba y si los datos que más o menos ves que tienen sentido, dices al equipo de verdad, ¿no? A que vengan ya las fuerzas especiales y se pongan a construirlo, pero te ayuda mucho para experimentar que hablábamos con para como una mini prueba de validación de cuánto de bueno pueden llegar a ser tus datos antes de empezar a hacer un modelo, prototipizarlo, entrenarlo. Vamos a ver un poco qué nos dice Google de cómo están estos datos, que es relativamente sencillo. La verdad es que yo la primera vez que lo probé en su momento dije qué gusto. Yo he hecho pruebas y me ha asustado lo bueno que es el de BigQuery, ¿no? Que dice, joder, pues con el esfuerzo que lleva por el otro lado, no está nada mal, ¿eh? Cuando recorres el otro camino, rápido, sí. Cuando recorres el otro camino y pruebas el primero de, oye, tienes un dataset y prácticamente lanzando 3 queries. Pues nosotros usamos esa conexión que has dicho tú de la herramienta de ofimática con el almacén de datos corporativo todos los días. Y yo muchas veces necesito resolver preguntas con relativa frecuencia, pero la forma más fácil para mí de resolverlo es en una hoja de cálculo, y yo en Google Sheets puedo conectarme a mi BigQuery corporativo y rápidamente hacer una pregunta en lenguaje natural, y en esa visión en la que yo diga, dime cuáles son los 10 clientes con mayor propensión a poder mejorar su rendimiento en las siguientes 3 semanas en función de estos 3 parámetros.
que eso yo me lo pueda conectar a mi BigQuery, que lo pueda pintar después en algo que voy a poder compartir con un botón, con 6 colaboradores en una hoja de cálculo, y que ellos van a poder pintar en unas slides y luego añadir a un documento con una explicación de esa gráfica, eso acelera muchísimo los casos de uso de extraer valor del dato, que es para lo que estamos montando todas estas arquitecturas, no solo para 10 o 12 expertos y Gandalfs del análisis de información o de la ciencia de datos, es para toda la empresa, para todo el que quiera responder una pregunta de negocio con información. Sí, estamos cambiando un poco del acceso a los datos. Es un privilegio, ¿no?, que tienen determinados perfiles o el que realmente no es un Magel, ¿no?, el que ya se sabe meter en esas cosas. Un Magel. Pero lo que queremos es que de manera segura sea para todos, o sea, siempre con acceso, pero que puedas dedicar una tarde a ver si tiene sentido esa idea de negocio y lo puedes justificar con datos o con algún modelo. Eso es. Yo quería salir un poco del tema de IA generativa, simplemente por preguntarte por una cosa que creo que, no sé, es decir, a lo mejor es sensación mía, como que no se le da muchísimo bombo dentro de Google, pero que me parece una opción. Es decir, partíamos hace 20 años del modelo de Data Warehouse, ¿no? Luego apareció el paper de MapReduce en su momento, de que fue de Google además, en el que ya apareció Hadoop MapReduce, Spark, ¿vale? Y apareció como se difundió el concepto de Data Lake, ¿no? Que no era incompatible con el Data Warehouse, ¿no? Y ahora parece que hay un nuevo producto, bueno, o hay una nueva vertiente, ¿no?, de lo mejor de los dos mundos, ¿no?, de Lakehouse, ¿no? Y hay una aproximación del producto que te quería preguntar sobre Big Lake, y es algo un poco personal, ¿no? ¿Crees que es mejor combinar los dos o tener los dos mundos por separado, o harías un esfuerzo en tu compañía en intentar hacer esa aproximación de Lakehouse? Yo creo que hemos estado tocando un poco ya ese concepto hace un rato. Yo creo que ya no tienes opción. Entonces, no quiero hacer tampoco spoilers de muchas cosas. Hemos comentado antes que Google Next está a la vuelta de la esquina. Pero esa visión del Lakehouse para IA, que le dé a todos los tipos de datos un hogar común, que le dé a todos los patrones de consumo, que hemos hablado antes, que es el analista quiere SQL, el científico quiere Spark, o quiere R, quiere Python, el ingeniero de inteligencia artificial quiere un feature store y quiere otras cosas, que tengas datos estructurado o no estructurado en tablas, que los tengas en ficheros, que los tengas en Parquet o en ORC en otros formatos. Que los tengas en otra nube. En otra nube. Esa visión, y que luego puedas utilizar además el motor de análisis que se adapte mejor al problema que quieres resolver, no te permite ya seguir haciendo estos problemas por separado. Entonces está la complejidad de integrarlo, o tanta la oportunidad que pierdes si lo sigues tratando los problemas por separado, que para nosotros no hay otra opción. Lo que hemos apostado por hacer es apoyarnos en los estándares que empiezan a aparecer en el mundo open source, tipo Iceberg, por ejemplo, tipo Delta Lake, tipo otras soluciones que te permiten a ti aprovechar esas dinámicas open source, pero luego integrar cualquier fuente de datos por debajo. A ese concepto llamamos Lakehouse, al que cada actor, para cada tipo de dato, en cada posible ubicación, encuentre siempre una forma gobernada, común y segura de poder acceder a lo que necesita en cada momento. Dices, el más menos foco para nosotros es que hay que expandir aún más la visión. Es que luego está la parte de cómo alimento todo este ecosistema de información en tiempo real, cómo la parte de ingeniería de datos previa y de ingesta, cómo la incluyo aquí. Hay todo un montón de actores, el Kafka de turno, que vamos a querer también facilitar la forma de integrar esas arquitecturas dentro de este Lakehouse. Está luego el servir información en tiempo real a una aplicación y no tener que montar un arco de iglesia para poder conseguirlo. Es decir, creemos que esto se va a seguir expandiendo para incorporar cada vez más capacidades, pero tampoco quiero hacer mucho más spoiler de cosas que podremos comentar a lo mejor en el siguiente capítulo. Dices spoiler, pero para nosotros es primicia de antes aquí que en Las Vegas, que es dentro de poco. Así que genial. Pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Se nos Pablo. ha pasado volando, ¿eh? Se nos ha pasado volando, sí. Se pasa rápido. Desde aquí soltamos el gancho para que vengas en próximas ocasiones, a lo mejor después del Next, para contar novedades, porque realmente son tiempos muy interesantes para el tema de data e inteligencia artificial, y como hemos visto cómo se potencia esta nube que nos está llegando de inteligencia artificial generativa, y la otra cómo realmente hace que sea más necesario que nunca poner foco en los datos. Yo lo veo exactamente igual. Para mí es un gusto el poder estar aquí con vosotros. De hecho, también la oportunidad de escucharos y entender cómo vosotros estáis aplicando estas cosas en vuestro día a día a los problemas de nuestros clientes comunes es un privilegio total. A ver si tenemos la suerte que me invitéis a la vuelta del Next y podemos comentar algunas de estas cosas. Cuando tú quieras, tu casa está. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.